Gracias por la presentación. Bueno, yo soy un eternamente agradecido a cuando fui por un mes al gobierno de la ciudad en las épocas que Tellerman asumió y, y son 15 años sentado con ustedes, discutiendo amablemente y compartiendo fundamentalmente esta pasión que es el peronismo, ¿no? La idea de la charla, originalmente, conciliamos con vos, Aníbal, era la obra de Perón del 43 al 55. Y realmente porque acá vos me decías de una filmina, yo tengo un pequeño machetito acá, que vieja manía. Y cuando dije, bueno, ¿qué días puedo tirar? Porque la obra de Perón del 43 al 55 es inmensa. Pero digo, hoy estamos en un momento muy difícil, pero muy difícil, donde nuestro gobierno está hackeado, está cercado por las mismas fuerzas que cercaron a Perón. Y no es casualidad que el antiperonismo hasta tiene un acto fundacional anterior al nuestro. Nosotros tenemos nuestro acto fundacional el 17 de octubre del 45. Y yo anoté el acto fundacional del antiperonismo, que es en septiembre del 45. También hicieron una gran marcha por la libertad, la democracia, lo mismo que hacen ahora en forma patética, pero en ese momento eran bastante originales. Por supuesto, como todos conocemos, todo eso termina con la detención de Perón y el posterior hecho glorioso del 17 de octubre, que el pueblo libera a su líder. Pero bueno, yendo a lo concreto, ¿qué pasa? Hay un hecho que lo dijo alguien, se lo voy a reproducir. Generalmente se minimiza el papel de Argentina, que Argentina esto, que Argentina otro. No quiero utilizar las expresiones. El tema de Argentina, a diferencia del resto de Latinoamérica, es que tiene una lucha de poder que todavía no ha sido resuelta. Y eso se inicia fundamentalmente con el surgimiento del justicialismo, del peronismo. ¿Por qué digo eso? Porque desde 1860, cuando el Estado Nacional se consolida después de 50 años de guerras civiles, se consolida un Estado con una constitución liberal copiada de Estados Unidos, y eso no se modifica. Eso se va consolidando con el paso del tiempo. Ni siquiera el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen cambia sustancialmente la dominación, el coloniaje, la dependencia económica, el endeudamiento, el tener una distribución del ingreso totalmente injusta. Eso se fue consolidando con el tiempo y realmente la culminación de esa aberración fue la década infame. La década infame no solamente suma a todas las arbitrariedades, sino a elegir los gobiernos fraudulentamente. Con el voto libre había ganado el radicalismo, por supuesto, a partir del año 30, después del golpe de Estado, las elecciones son totalmente deslegitimadas, no participa el radicalismo y cuando participa es boicoteado. Culminación de eso es cuando ya Patrón Costa iba a ser presidente, se da un golpe militar, que es un golpe militar que tiene muchas variantes. No quiero explayarme sobre el golpe del 43. ¿Por qué? Porque hay tres presidentes, porque hay muchas posiciones, pero lo fundamental de ese golpe del 43 es que aparece la figura de un coronel, que es el coronel Perón. Aníbal, voy bien hasta ahora porque no quiero... Hola. Tiene el micrófono apagado, Aníbal. Ah, perdón. Profe, va perfecto, a mí me escucha. Se escucha perfecto. Se escucha bien, sí. Entonces vuelvo. ¿Me ven a mí? No.
No, tiene, ahora sí, ahora sí. Ahora me ven. Bueno. Bueno, entonces, volviendo, estamos en el 43, un grupo de militares decide poner fin, reitero, a un modelo de dependencia, un modelo de injusticia social, a un modelo donde la renta era para pocos, pero un modelo consolidado, consolidado como colonia inglesa. Tanto es así que al que le interese el tema, busque los antecedentes de un pacto Roca-Runciman de la década del 30, donde el vicepresidente argentino firma con el canciller inglés una verdadera entrega del país. Llega a decir en la firma de ese tratado que Argentina era una gema de la corona inglesa. Miren la dignidad que se tenía en la década del 30. Se le dan los servicios públicos, se le vende a un precio 30% inferior las carnes, se deja que se intervenga el Banco Central por las compañías inglesas. O sea, esa era la Argentina del año 43, reivindicada por muchos, ¿no es cierto?, como modelo de país. A ese país no se le había puesto dique. Cuando cae el gobierno fraudulento, que evita, reitero, que fuera elegido Patrón Costa, que era un estanciero salteño, iba a ser el presidente en el año 46, dentro de ese grupo de oficialidad había un grupo que se llamaba GO, Grupo de Oficiales Unidos, que tenía a Perón entre sus integrantes. La habilidad de Perón en ese comienzo es tomar, ni siquiera era secretaría, era un departamento de trabajo. Miren el papel que se le daba al trabajo en el año 43. El Estado tenía un departamento. Si ustedes conocen la estructura administrativa, es lo último. Departamento, en la estructura administrativa es el menor. Perón toma ese departamento, lo transforma en Secretaría de Trabajo. Y ahí comienza la obra de Perón en 1943. Yo acá anoté algunas cositas, pequeñas cosas que hizo este coronel desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, con el fuerte respaldo de muchos sindicalistas, entre otros Borlenghi, que era del empleado de comercio, que sostuvieron el papel de Perón. Entre otras cosas, año 43, Estatuto del Peón Rural. En la Argentina previa a Perón, el peón rural no cobraba. O sea, no era digno de cobrar un salario, pero eso estaba legitimado. Y es fantástico toda la oposición que hubo desde los sectores productivos, como la sociedad rural fundamentalmente, al hecho que se le pagara un salario. No solo se le pagó un salario por primera vez a los peones rurales, sino que eso era efectivo, porque nuestra marcha dice la realidad efectiva. Eso lo sostiene Scalabrini Ortiz, que es uno de los grandes hombres del movimiento, fundamental en la nacionalización de los ferrocarriles, y decía, él era agrimensor, veía gente muy humilde que iba a la pulpería con plata y diciendo Perón cumple, y llevaba billetes, cosa desconocida para la gran mayoría de los argentinos. Hay una anécdota de Perón que dice que la mamá lo llamó muy enojada porque le dice, ahora que me sacaste esto, yo no le voy a poder pagar a los peones, dice. Dice, bueno, mamá, vos tenés 20 peones, pagale a 10 y dejá que los otros 10 vayan a trabajar a otro lado. Esto está contado en la CGT por Perón en una de sus últimas charlas. Esto ya empieza a dividir las áreas. Ya del otro lado hay sectores que ven que se empieza a mover el piso. Con el aguinaldo, por ejemplo. El aguinaldo era la ruina de las empresas. Creo que salió en el año 44 o 45. ¿No es cierto? El aguinaldo obligatorio iba a ser la ruina de la empresa, entonces, porque era un sueldo más. Sin embargo, han pasado, ¿cuántos? 70, 80 años, y todos seguimos con nuestro aguinaldo, ahora dividido. No se arruinó ninguna empresa, ese es otro mito, que las empresas se arruinan por darle derecho a los trabajadores a pagar mejores salarios. Y, siguiendo con la obra de Perón, esa inicial del 43, crea una formidable herramienta para los trabajadores que es la justicia laboral.
En la Argentina de antes de Perón no había justicia laboral. El obrero que reclamaba tenía que ir a la justicia civil. O sea, uno de los principios fundamentales de la justicia laboral, que yo he ejercido muchos años, y a la cual estoy muy agradecido porque es lejos lo más digno en la justicia argentina, pero lejos la justicia laboral. En la justicia laboral no hay igualdad de partes, porque no es lo mismo un trabajador que un empresario. Esa desigualdad se manifiesta en, por ejemplo, la carga probatoria. ¿No es cierto? Cuando se despide a un obrero, hay que justificarlo. Todo eso no existía. El obrero tenía que ir a la justicia civil, pasar largos años en pleito, y si tenía suerte podía cobrar algo. Entre otras conquistas, llegaron las vacaciones pagas y obligatorias para el trabajador. La jubilación. Acá tengo el numerito. 2 millones de jubilados en esos años, porque uno de los pocos sindicatos que tenía la jubilación era empleados de comercio. Cuando se abrió al resto, hubo 2 millones de jubilados. Se incrementan en forma notable los convenios colectivos de trabajo, un numerito. En el año 44, 123 convenios colectivos de trabajo, 123 convenios nuevos, para 1.400.000 trabajadores. 347 convenios colectivos de trabajo en el 45 para 2.186.000 trabajadores. Todo esto hacía el coronel Perón, cada vez era más popular. El gremialismo comenzó a seguirlo, salvo excepciones, consolida al movimiento sindical, que va a ser después herramienta fundamental para llegar al gobierno, y crea paralelamente a esta obra al antiperonismo. El antiperonismo evidentemente es la protección. El antiperonismo nace antes del peronismo, porque es la defensa del viejo país. Por algo porque al final fue nuestro también anterior presidente, hablaba de la ruina que había causado los 70 años de peronismo. Sí, es quien vino a cambiar esa estructura de país. Por lo tanto, el antiperonismo evidentemente empieza a organizarse, empieza a marchar, empieza a demandar, y miren las coincidencias, ¿no? Esto es llamativo. ¿Qué pedía el antiperonismo cuando marchaba en septiembre del 45? Ojo, no eran como las actuales que va poca gente y tienen mucha difusión. Según los datos que sacaba hoy, hubo 200.000 personas manifestando contra Perón en el año 45. ¿Qué pedían? La Corte Suprema al poder. No sé si suena eso. Querían que la Corte Suprema tomara el poder. Nuevamente la Corte Suprema como instrumento de dominación. Corte Suprema que había convalidado el golpe del año 30. Esa Corte Suprema pedía a esta gente, por supuesto, que tomara el poder. ¿Y quiénes marchaban? Marchaban los sectores empresarios, comandados por el embajador norteamericano. O sea, ahí no hubo problema en el año 45. El embajador americano comandaba la marcha. El famoso Braden, digo famoso porque después en la campaña era Braden o Perón. Perón cuenta que Braden tuvo una charla previo a la marcha con él y le propuso algunas cositas como diciendo, Estados Unidos vería con agrado que usted, porque ya se perfilaba como candidato presidencial, accediera a tales cosas. La respuesta de Perón ante el pedido del embajador americano fue muy clara y contundente. Prefiero que ustedes me vean como mala persona y sin agrado a ser un traidor a la causa del pueblo argentino. A partir de eso, de esa respuesta, Perón pasa a ser nazi-fascista, porque la acusación que tuvimos durante décadas contra nuestro movimiento era que representábamos el nazifascismo. ¿Por qué? Porque en ese momento se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente la bandera que toma el antiperonismo es la bandera aliada.
Tanto es así que cuando proclaman la fórmula ponen los retratos de Churchill, los retratos de las grandes figuras aliadas, hasta de Stalin. Porque ahí estaban todos unidos, comunistas, conservadores, socialistas, radicales. Reitero, la demostración de que había algo que estaba modificando de raíz la estructura del poder en la Argentina. Y era ese coronel Perón. Esa marcha da como resultado que Perón es detenido, creo que todos conocemos que está durante varios días en Martín García, y gracias al poder de los trabajadores que se organizan, hay varios movimientos, generalmente se le atribuye a distintos protagonistas, pero realmente lo que sintió la clase trabajadora es que iba a ser despojada de sus conquistas. Y fíjense un hecho, una anécdota contada, que entre tantas conquistas había que pagar los días feriados al trabajador. Y previo al 17 de octubre había habido el 12 de octubre, que era feriado en esa época. Y en muchos lugares no le pagaban a la gente el 12 de octubre. Y le decían, bueno, váyale a pedir a Perón. Esa era la respuesta, ¿no es cierto?, que concientizó a la clase trabajadora de qué era, dónde estaba su liderazgo y qué es lo que tenía que defender. Todo esto, interrumpan cuando quieran hacer una pregunta y díganme cualquier acotación que quieran oportuna, es porque no ha cambiado mucho la historia. Quizá lo que ha cambiado era o es la conciencia a veces del trabajador, que no distingue claramente dónde está la tribuna, dónde tiene que concurrir. Y el hecho, ayer leía a Aníbal en un artículo muy interesante sobre unidad. No podemos darnos el lujo de no tener claro dónde tenemos que ubicarnos. Acá hay una sola defensa de la clase trabajadora. El intento, por ejemplo, ahora se llama flexibilización. Y es el peronismo, son las organizaciones sindicales, es la legislación laboral argentina, que es de avanzada en el mundo, la que evita y evitó en un gobierno de ultraderecha como el anterior de Mauricio Macri, que se pudiera avanzar en esos temas. Hoy aparece el teletrabajo como otra herramienta que va a cambiar, y permanentemente son las agresiones. Se ha retrocedido en muchos aspectos, pero en la legislación laboral se mantiene. Y entonces esa claridad que tenía el trabajador en el 45 como para salir a defender a Perón, porque se daba cuenta, mi mamá que trabajaba la primera vez en su vida que había cobrado un aguinaldo, ella se hizo peronista porque cobró el aguinaldo, hizo una cuestión muy pragmática, y tenía plena conciencia que la caída de Perón implicaba el retroceso en esos derechos. Esa primera etapa hace que se empiecen a dividir las aguas, y desde el 45 hasta ahora las aguas, pónganle grieta, que lo han puesto últimamente, pero son aguas que no deben cruzarse, no nos debemos confundir. No quiere decir que se pueda negociar algunos temas, pero tenemos que tener claro de dónde venimos. Por eso, la idea de refrescar toda esta obra de Perón en poquísimo tiempo, calculen que todo lo que estoy diciendo rápidamente y con la ayuda a memoria se hizo en pocos meses. O sea, Perón asume un departamento de trabajo en el año 43 y es el candidato que gana la presidencia en febrero del 46 a todos los partidos políticos unidos, porque este antiperonismo se llamó Unión Democrática en el año 46 y enfrentó a lo que era el Partido Laborista, conformado de última para llevar a Perón a la presidencia. Esta primera etapa de Perón consolida la idea, pero ahora viene lo que podríamos llamar una segunda etapa, que es asumir el gobierno.
Perón asume el gobierno en febrero del 46. Y acá yo quiero hacer una disquisición. Porque nos pasa, una cosa es tener el gobierno, hoy el peronismo tiene el gobierno, y otra cosa es tener el poder. Tener el gobierno es fundamental para el peronismo porque no hay otra forma de hacer una transformación sino desde el gobierno y siempre el peronismo lo ha hecho a través de elecciones libres y democráticas. Esas elecciones libres y democráticas llevan al peronismo al gobierno. En el año 46, Perón asume la presidencia. Pero este periodo 46-55 es fundamental porque se consolida el poder. Y yo ahora voy a tratar brevemente de marcar los hechos fundamentales que incluso se consolidan en una constitución nacional. El gobierno de Perón lleva adelante no una reforma de la Constitución, la sanción de una nueva Constitución, la Constitución de 1949, que es fundamental para entender qué es el peronismo y qué representa. Porque a veces cuando hay disidencias con compañeros, que hay que evitar, o mejor dicho, superar, no evitar. Bueno, vamos a la Constitución del 49, a ver de dónde nacemos. O sea, tenemos que conocer nuestro origen para evitar. Si la Constitución del 49 me habla de función social de la propiedad, que hoy lo dice nuestro Papa Francisco también, evidentemente no podemos ser, y no se trata de quitarle el departamento a una persona, sino simplemente de que cuando la comunidad necesita algo, bueno, ahora tenemos el tema de Guernica, por ejemplo, donde vemos que se defiende a ultranza la propiedad privada, sí que debe defenderse, pero también el derecho del individuo a tener una vivienda digna. Entonces, ¿cómo equilibramos las cosas? Nuestra obligación es buscar ese equilibrio y no defender la propiedad privada inviolable y sagrada. No, es función social. Y esa función social debe ser respetada. Volviendo a lo anterior, ese peronismo que asume Perón tiene una estrategia. Perón era un gran estratega y tenía las herramientas como para poder desarrollar esa estrategia. Digo porque no es lo mismo lo que va a suceder en su retorno en el 73. La sociedad se había cambiado y se había dividido de una manera muy difícil. Perón tenía una avanzada edad. Se avanza, pero lamentablemente termina en poco tiempo con su muerte. Pero sí en el 46 estaba, bueno, y con un motor formidable que era Eva Perón. Entonces, ¿cuáles son los elementos que quiero resaltar para no abrumar porque si hablamos de la obra del 46 al 55, digamos que hay 1 millón de puestos de trabajo, se consigue el reparto de la renta, la reasignación, porque el famoso 50-50, 50 y 50, o sea, el asalariado llega al 50% de la producción del país. Hoy creo que está en un 30 y pico, calculen el despojo que ha habido en todo este tiempo de pasar del 50 al 30 y pico. Y el hecho fundamental es la intervención del Estado. La herramienta del Estado como para dictar la economía de un país. Y acá viene la disyuntiva. Lo decía muy claro Perón. ¿Las reglas las impone el mercado o las impone el Estado? Y ya sabemos para dónde patea el Estado y más que nada sabemos para dónde patea el mercado. Acá la confusión se produce cuando gobiernos como el anterior, mercado y Estado es lo mismo. Eso no quita de eludir. Pero cuando el gobierno está en manos del peronismo, el Estado tiene que dirigir la economía. La economía en manos de las corporaciones, ya sabemos dónde conduce. Yo acá quiero hacer una pausa por lo siguiente.
cuando yo hoy repasaba para esta charla y veía todo esto concretado, la realidad efectiva, decía qué lejos estamos, ¿no? Qué lejos estamos de que hoy prácticamente hay que negociar hasta lo mínimo. Los tiempos cambiaron, lo que no hay que negociar son las banderas. Yo creo que nuestro gobierno en este momento, hackeado como está tratando de avanzar en el camino correcto. Y entonces, esa intervención del Estado, ¿para qué? Fundamentalmente, ¿qué es Argentina? Un país agroexportador. Nos guste o no nos guste, es un país agroexportador. Lo que va a intentar Perón y consigue en gran medida es tomar la renta de los sectores exportadores. Si ustedes siguen lo que está pasando en esta semana, ven que los exportadores no exportan. ¿Por qué? Porque les conviene retener su producción apostando ¿a qué? A una fuerte devaluación que haga que obtengan más ganancias. Eso hace que el gobierno pierda reservas. Ya venía mal la cosa con el gobierno anterior, sumado a una pandemia, hay que prácticamente rogar. Se le ha hecho una oferta, se bajaron 3 puntos. Bueno, la solución que se toma en ese momento del primer peronismo es crear un formidable aparato que se llama Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI. ¿El IAPI qué hace? Le compra al productor la producción. El Estado es el que le compra y el Estado es el que exporta. Entonces, punto primero, no es una arbitrariedad, porque el precio es justo. Y acá nosotros en los últimos tiempos hemos perjudicado a los pequeños productores. En ese momento, gran productor, pequeño productor tenía un precio sostén. ¿Por qué no era arbitrario la compra? Porque Perón, cuando le decían sobre esa arbitrariedad, decía, ¿cuánto vale una hectárea de campo? Tanto. Entonces mal no puede irle a ese señor. Si cada vez vale más su hectárea de campo, ¿por qué se queja de que el Estado le fije el precio? Entonces, con ese sostén, compraba la producción el IAPI y la exportaba. O sea, había una gran diferencia entre lo que compraba y lo que vendía. ¿Y esa gran diferencia para qué se utilizaba? Entre otras cosas, para crear una flota mercante que fue única. Acá tengo el dato. 100 buques marítimos tenía la flota mercante argentina. 1000 buques fluviales. O sea, Argentina compraba la producción de grano, exportaba en sus barcos, o sea, no pagaba flete. Y encima también hacía su propio seguro. O sea, toda esa producción, toda esa ganancia era capitalizada por el Estado, reitero, sin perjudicar al productor que cobraba, no el precio internacional que tampoco lo cobra el pequeño productor. El precio internacional lo cobra hoy los grandes monopolios. El que está en el campo produciendo cobra el precio que le fijan esos grandes monopolios. En ese momento era el Estado. Con este formidable aparato cambia la raíz. ¿Por qué? Porque se capitaliza la renta. ¿Y la renta hacia dónde va? Hacia proyectos industriales. Que no existe país en el mundo que haya crecido sin industria. Y la gran falla de Argentina durante todo ese periodo que había consolidado un modelo. Pero ese modelo era el modelo de pocos. La industria genera trabajo. La industria genera consumo. Entonces, todo ese mecanismo, a través de la intervención estatal, a través del hecho de capitalizarla, produce una verdadera revolución. Estas discusiones, yo ingresé en la universidad en los famosos 70, así que conozco esas batallas verdaderas que se daban, en mi caso dialéctica con los compañeros, y estaba la discusión sobre la transformación de la Argentina, hasta dónde había llegado. Y el peronismo fue revolucionario,
Hoy, lamentablemente, en el país que ha quedado, que ha sido heredado, tenemos que estar discutiendo si le damos 3 puntos más, 3 puntos menos, si liquidan, si no liquidan. En ese momento la visión de Perón hizo revertir todo un mecanismo que implicó una verdadera revolución. Entonces, comercio exterior, intervención del Estado, fundamental. Segundo ítem, intervención del Estado en la nacionalización de los servicios públicos. Y acá tenemos otro hecho, el servicio público. No puede estar en una mano privada. Evidentemente no es un negocio. Todos tienen derecho a acceder al servicio público. El que gana más, el que gana menos, tiene que haber tarifas diferenciadas, tiene que llegar a los lugares donde no es ganancia para una empresa. Y todo eso el único que lo puede garantizar es el Estado. Ese segundo ítem, que es la nacionalización de los servicios públicos, le doy un numerito. Cuando eran fundamentalmente ingleses, el 30% de lo que se exportaba se perdía porque había que girarle utilidades a las empresas. Encima que los ingleses nos compraban al precio que fijaban ellos. De lo que nos pagaban por las exportaciones, encima se llevaban también, porque todo era inglés, el 30% de las utilidades de las empresas públicas. Y yo pongo como ejemplo Aerolíneas Argentinas, que fue una de las creadas en esa época en el peronismo, creo que fue en el año 50. Tuvo que ser rescatada por otro gobierno peronista. ¿Por qué? Porque es un servicio público, porque Aerolíneas llega a donde no le interesa a una entidad comercial. Ese segundo concepto, sumado al de comercio exterior, sumado a servicio público, me da el tercer ítem de intervención estatal. Es el tema financiero. Hoy estamos prácticamente en manos de entidades financieras que especulan permanentemente. ¿Qué medidas se tomó con esa intervención del Estado? Para no decir que era revolucionario, hay que animarse. Se nacionalizaron los depósitos. O sea, los depósitos, cuando los toma un banco, dispone libremente de la plata y deja como encaje en el Banco Central un porcentaje. En la época de ese peronismo, al nacionalizarse los depósitos, el 100% tenía que ir al Estado, que sí le daba al banco una comisión, al revés. En vez de quedarse el banco con la mayoría, era al revés. Y fijaba tasas de crédito accesibles. Habría que ver la cantidad de argentinos que lograron comprar su propiedad en hipotecas. Por ejemplo, mis abuelos la compraron en esa época. ¿Por qué? Porque había una tasa baja, acorde a los ingresos, y evidentemente ese crédito no iba, porque hoy ¿a quién le interesa el banco? Bueno, vimos el escándalo de Vicentín, que pasó y ni pudimos expropiarla, ¿no es cierto? Y ahí está el Banco Central, el Banco Nación encima, ni siquiera un banco privado. ¿A dónde iba la plata? ¿A Vicentín? No, la plata en esta organización, en esta revolución que generó Perón, estaba en manos del pueblo. Y también nacionaliza el Banco Central, que estaba en manos fundamentalmente de banqueros ingleses, puestos por los ingleses. El Banco Central en este gobierno peronista fija el tipo de cambio. Y acá me detengo un segundito. Empieza a fijarse tipos de cambio diferencial. El tipo de cambio diferencial es fundamental, porque nosotros no emitimos dólares, emitimos pesos. Entonces no es lo mismo el dólar para una actividad turística que el dólar para una actividad de pagar una importación que el país necesita. A partir del peronismo se empieza a hablar, mejor dicho, de imponer el tipo de cambio diferenciado, que por supuesto, todo lo que estoy diciendo acá, todo lo que hizo Perón, ustedes ponen cualquier medio de comunicación y van a encontrar montones de economistas que les van a decir que eso no existe, les van a hablar del dólar blue, del dólar esto, del dólar esto. La realidad es que un país tiene que defender su moneda. Hoy,
es casi imposible porque estamos dolarizados. Pero un objetivo a largo plazo, a mediano plazo, especificarse. Saldremos algún día de esta bendita pandemia y volveremos a los orígenes. Pero cuando habla de distintos mercados desde el peronismo, y es la realidad. Por eso digo, vayamos a nuestro origen, vayamos de dónde surgen estos temas y veamos qué defender en el futuro. Y finalmente, para hablar y cerrar después con el otro tema, el tema de la educación. El tema de la educación fue fundamental. Cuando Aníbal comenzó esta charla y hablaba de la capacitación. Y cuando el peronismo era bastardeado desde los medios, ahora medios de comunicación, yo lo vi bastardeado en la escuela. Yo tuve los 18 años de la proscripción en la escuela y leía las infamias que se escribían en la historia oficial. O sea, uno iba a la escuela y se hablaba del tirano prófugo y estaban los libros de texto. Y ese tirano prófugo era atacado porque decía que el peronismo no estimulaba la educación. Entre otras cosas, el hecho fundamental de la enseñanza universitaria gratuita. Yo he tenido la suerte de acceder a la universidad y me recibí sin pagar un peso. Eso no era previo a Perón, no era gratuita la universidad. Las escuelas de formación de trabajadores, las escuelas técnicas, el hecho de llegar con libros de lectura a todo el país. Bueno, ni hablemos lo que significó la Fundación Eva Perón, la formidable obra realizada llegando a los... Ustedes calculen esto en década del 40, que uno le mandaba una cartita a Eva Perón y se la contestaba. Eran cientos de miles. Y no solo se la contestaba, sino que le daban lo que pedía. Toda esa formación hizo que se generara una conciencia que permitió consolidar al peronismo y transformar al país. Y yo quiero, como cierre un poco de esta charla, de este origen, referirme a algo. Perón, con esa lucidez, no se limitó a tomar todas estas medidas que son las que yo considero fundamentales. Hubo muchísimas más en el deporte, en la difusión, en la política internacional. La estrategia de Perón de la tercera posición fue uno de los principales líderes con Tito de Yugoslavia, y alguno más que se me escapa, fueron pioneros en no ser ni de uno, ni de Occidente, ni de Oriente, ni comunistas, ni capitalistas, porque el peronismo siempre desarrolló un capitalismo mixto. O sea, no somos anticapitalistas, pero sí un capitalismo mixto, con intervención del Estado. Esa posición de Perón, que trató de formar una unidad sudamericana con el ABC, que no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Argentina no, con Perón no va al Fondo Monetario Internacional, va con la caída del peronismo en el año 55. Lo primero que hace la dictadura, asociarse al Fondo Monetario Internacional. El hecho de liberar de toda deuda a la Argentina. El 9 de julio del 47, Argentina compra los bonos que andaban dando vuelta y no le debe un peso a nadie. Es la única vez en la historia, desde Bernardino Rivadavia, que Argentina no le debía, del año 47 al 55, no le debíamos una moneda a nadie. Por supuesto, como estamos ahora. Todas esas realizaciones, Perón ve más allá y busca consolidarle. ¿Y cuál es la obra que cierra todo esto? La Constitución Nacional sancionada en 1949, porque Argentina se manejaba con una constitución que heredamos de Estados Unidos, fue aprobada en 1853 a libro cerrado, ni se discutió, y era una constitución netamente liberal.
Argentina a partir de 1949 y lamentablemente hasta el 55 se rige por una constitución que es fundamentalmente social. Algunos hechos de esa constitución, por ejemplo, derechos de la mujer. Año 49, igualdad entre hombre y mujer. ¿En qué se reflejaba? En la patria, por ejemplo, en la patria potestad. En el año 49 la mujer tenía la patria potestad de los hijos. Cae el gobierno de Perón en el 55, ¿saben cuándo recupera la patria potestad? En 1985. Miren el atraso que nos sumergió la proscripción y dictadura posterior. De 1949, que estaba en la Constitución, derogada en el 55, hasta 1985 no tuvo la mujer o no podía compartir la patria potestad. Lo padecí yo como abogado muchas veces esas discusiones. La Constitución Nacional, todo lo que hablé antes lo consolida, el monopolio de estatal, o sea, por Constitución, el único que podía comerciar con el exterior era el Estado. No ninguna cerealera, ninguna empresa, solamente el Estado, artículo 40. Propiedad inalienable sobre minas y fuentes de energía, la defensa de la energía, solamente en manos del Estado la energía y su fuente. La obligación del Estado que hablamos antes de prestar servicios públicos en forma directa. Es más, se fijaban cálculos para las indemnizaciones, porque no era mala palabra expropiar, no como ahora que salió una mínima expropiación para recuperar, o sea, para salvar una empresa que fraudulentamente se había insolventado y salió todo el antiperonismo y sus medios de comunicación. Ojo, la expropiación está en la actual Constitución también. Esa Constitución del 49 hizo que hasta se fijaran reglas para pagar un precio justo. Y eso se aplicó en muchísimas oportunidades, fundamentalmente, creo, en el tema de los servicios eléctricos, porque había habido un escándalo, había unas estafas bárbaras. Bueno, el Estado recuperó la empresa y la indemnizó de acuerdo a la Constitución, porque la misma Constitución fijaba la indemnización. Es la Constitución que habla del capitalismo mixto. Cuando nos dicen, ustedes también son capitalistas, sí, pero un capitalismo con intervención del Estado. Eso, de acuerdo a esta Constitución, era mixto. El capital al servicio del bienestar social. Y algo clave en esa Constitución, la función social de la propiedad. Reitero, esto está, creo que en estos días salió la nueva encíclica de su santidad, hablando precisamente, claro que cuesta encontrarla porque yo encontré algunos recortes, bueno, me podré acceder a ella próximamente. El Papa habla de que la propiedad privada no es un valor, un bien primario, ese es secundario. Y esa es la realidad. O sea, nadie está contra la propiedad privada del pequeño propietario, de aquel que la utiliza para una renta justa, pero sí contra el abuso de los monopolios y de las grandes propiedades. Eso lo estaba contemplado. Fundamentalmente, el Estado no podía permitir el monopolio u oligopolio. Bueno, podría seguir hablando más, pero creo que esa estrategia, ¿a qué lleva? A que el peronismo se consolide en el poder. El periodo 46-55 es realmente el peronismo en el poder con la conducción de Perón. Todos sabemos cómo terminó la historia en el año 55. Bombardeo Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque evidentemente el antiperonismo sabía que la única forma de terminar con ello era castigar al pueblo, y lo castigó de la manera más vil de toda la historia. Acá me acerca la encíclica, se los agradezco mucho, porque ayer había escuchado y no pude encontrarla, así que muchas gracias. Es uno de los hechos más aberrantes de la historia
bombardear al propio pueblo. Y no fue para matar a Perón, porque eso era imposible, era simplemente para saber con quiénes estábamos lidiando. Por eso después fusilamientos, desaparecidos, y por eso todas las cosas que pasan, porque realmente el peronismo es la oposición a ese país elitista, a ese país para pocos, a esa colonia que tarde o temprano nos llevan. Pero ya, bueno, por lo menos para mí ha sido muy grato exponer esto, y también ha sido muy grato recibir la encíclica. Y bueno, Aníbal, estoy abierto a cualquier inquietud, no sé cómo pudieron llevar esto ustedes, y bueno, a disposición para cualquier pregunta. Bueno, Horacio, muchísimas gracias, muy, muy claro, muy didáctico, y a mí, no sé, nos gustaría que los compañeros se expresen sobre lo que acaban de escuchar, dudas, aportes. Como decimos siempre, este espacio es de ustedes. Nosotros solamente agradecerte y decirte que nos gustaría contarte entre nuestro núcleo de profesores, ¿no? Desde ya, y yo, porque por las caras que veo, hay gente joven en su gran mayoría, y yo a veces, cuando estaba repasando todo esto, y uno ve la realidad de hoy, por ejemplo, cuando hablabas de comercio exterior, de pensar que el Estado podía capitalizar sin perjudicar a nadie, porque yo te pago a vos lo que vale el grano, pero la diferencia la voy a utilizar para algo. Digo, y ahora tenemos que discutir que 3 puntos más, que a ver si... Ahora, no podemos dejar de ver de dónde venimos, quiénes somos, o sea, el que está especulando con el grano está en la otra tribuna, ¿no? No hay abrazo entre argentinos acá. Podemos abrazarnos con los compañeros y compañeras que pueden pensar distinto, pero no podemos abrazarnos con aquellos que ejercen un monopolio, ¿no? Ahí tiraste un temazo que no digo para ahora, pero que yo lo quiero tomar y que lo tratemos en algún momento, que es: el peronismo siempre ha tendido puentes. Digamos, el abrazo de Perón-Balbín fue un mensaje muy claro. Ahora, que claramente en la Argentina hay dos sectores y hay dos sectores. Nosotros con Rojas no nos abrazamos, digo. Con Martínez de Dios no nos abrazamos, con Videla no nos abrazamos, y con los que vinieron después tampoco, digamos. Esto hay que tener claro, porque los que están en contra de los intereses del pueblo y de la patria, ahí no hay puente que valga, ¿no? Digamos, por más que nos digan troglodita, que nos digan fascista, que nos digan lo que quieran. Nosotros buscamos siempre la unidad y anhelamos la unidad, pero con determinados sectores de la sociedad, digamos, ahí no hay arreglo. O ellos se suman a nuestro proyecto, o seguirán siendo el adversario, ¿no? Por no decir el enemigo. Esto la tiro como para que en algún momento... Está bueno, porque aparte creo yo que el abrazo de Perón a Balbín es también parte de una estrategia, porque después el radicalismo se suma al peronismo y se sacan leyes increíbles en esos pocos meses. Pero como bien decís vos, no se abrazó con la NUCE, no se abrazó con Alzogaray, ¿viste? No. Pero me gustaría que los compañeros opinen, pidan la palabra, sin temores. Ustedes saben que esto es abierto. Así que nada, a ver, yo no sé si algún compañero chateó, porque la tecnología no es lo mío. Bueno, acá Gustavo plantea el ABC entre Argentina, Brasil, Chile como proyecto. Claro, sí. No se pudo concretar por el hecho de que hubo problemas cuando Perón va a Chile, lo boicotean, hay momentos en que lo trata mal la prensa, como que quería anexar a Chile, o sea, todo lo que hubo
que soportar, y después se cae, creo que estaba Getúlio Vargas en Brasil. Sí, sí. Pero fue el primer intento de consolidar un bloque sudamericano, el ABC, porque estuvo siempre en la idea de Perón en la unidad de los pueblos americanos, ¿no? Yo tenía una pregunta, si puede ser. Ahí, Hernán. Profe, ¿cómo le va? Primero le agradezco No, por favor. la claridad de conceptos. Le consulto algo con respecto al IAPI, que estuve alguna vez en algún curso que gentilmente pude ir con Aníbal. El IAPI se crea en el 46, entonces se suponía, según lo que me había dicho otro profesor, que como había una hambruna tan importante en ese momento, en Europa sobre todo, porque venían de la Segunda Guerra, que duró hasta el 45, que debería haber sido un éxito el IAPI a nivel de ventas. Sin embargo, al parecer, y si no me equivoco, profe, Inglaterra nos hace como una especie de boicot, porque compra un excedente de granos, lo acopia, y después no tengo claro si lo devuelve o algo así, y Brasil hace exactamente lo mismo. Entonces a Argentina le empiezan a hacer como un cercado, que participa Estados Unidos también, no le compra granos, y terminamos vendiéndole. Los que sí sostienen la compra del IAPI era España e Italia, si no me equivoco, pero claro, no alcanzaba. La idea de Perón al principio era abarcar toda esa Europa de hambruna. Entonces, me parece que ahí está el boicot otra vez de los grandes. No, está claro lo que vos aportás, porque cuando el mecanismo del IAPI, creo que lo que es, el IAPI es anterior a la presidencia Perón, me parece que pero no se había implementado. Y apenas empieza a funcionar, esto hoy leyendo un poquito veía, calculá que llegamos a tener una cantidad increíble de buques, hoy ya no existe la flota mercante. Era un elemento poderoso, pero paralelo a eso empieza a boicotearse, y por supuesto ese boicot hace que con el paso del tiempo, aparte hay que sumar que también Perón tuvo 2 años terribles de sequía, hizo que en los primeros años fuera exitoso, pero después realmente costó también, Brasil no colaboró, costó sostenerlo y mantener la renta, esa renta que se utilizaba para reinsertarla fundamentalmente en industria, ¿no? Pero sí, el boicot existió desde el inicio. Hay que ver que los ingleses habían quedado con la sangre en el ojo, porque Perón le compra los ferrocarriles en una maniobra fantástica, con la... Perón cuando quiere negociar la deuda que tenía Argentina, los ingleses con Argentina, los ingleses como le dijeron, bueno, vas a cobrar el día del arquero. Había terminado la Segunda Guerra. Entonces Perón utiliza eso para comprar los ferrocarriles, que fue brillante, porque no solamente el servicio, sino la cantidad de tierras que se adquirieron. Y a partir de ahí, por un lado Inglaterra y fundamentalmente Estados Unidos, hay que ver lo que dice Churchill en el 55 cuando cae Perón, que había caído un poco más un monstruo. Churchill, el famoso Churchill que muchos veneran, que celebraba la caída de Perón. Gracias, profe. Y hoy pensar en algo parecido es impensado, ¿no? Y Alberto. Yo, más que nada quise marcar algunas cosas para ver comercio exterior, energía, donde el Estado no puede quedar al margen, ¿no? Donde el Estado de alguna manera, no quizá con esos instrumentos hoy, pero de alguna manera tiene que hacer pie, que era un poco el objetivo de Vicentín, de expropiarla, de empezar a ser parte en ese negocio que es donde se van todas las divisas, ¿no? Alberto. Bueno, sí, buenas noches, compañero. Primero quería agradecer a Horacio, que ha hecho una síntesis, yo diría, excelente, ¿no? Esos 10 años donde la Argentina era una fiesta realmente, ¿no? Y pasado ese hecho de esos 10 años y anteriores a los 10 años del peronismo, en realidad, como también lo indica Horacio,
Nosotros vivíamos en un estado de guerra civil, podría decir, suspendida en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Y con una alarmante deuda interna. ¿Qué es esto de la deuda interna? Horacio también lo reflejó. La cantidad de salarios caídos que los trabajadores tuvieron que soportar a partir del 55 y a partir del 76 es impresionante. La cantidad de convenios que no se actualizaron después de 1975, última reunión de paritarias durante muchísimo tiempo en la Argentina, ya con una democracia fraudulenta que se inicia en el 83. Entonces, esa deuda interna yo la puedo reflejar, por ejemplo, en lo que fue el convenio gastronómico. Los gastronómicos durante 10 años en Argentina, como convenio con el general Perón, en su primera y segunda presidencia, tenían la posibilidad de ser parte integrante de las ganancias del establecimiento gastronómico. No la propina, sino parte integrante de la ganancia que era copartícipe al aguinaldo, sueldo anual complementario, ¿no? El sueldo anual complementario de las ganancias que tuviera esa empresa. Y ese aguinaldo que se instrumentó para que fuera aplicado el 1 de enero del 45, lleva a un local patronal y se pudo aplicar realmente como ley recién a los últimos días de febrero del 45. Perdón, de febrero del 46. 1 de enero del 46 se tenía que aplicar y se pudo aplicar recién en los primeros días de marzo del 46, fines de febrero del 46, primeros días de marzo. ¿Por qué? Porque los grupos empresarios, las cámaras de comercio, le hacen un lockout patronal al Estado para no pagar ese aguinaldo. Entonces, todo esto hace que este sistema, ¿no es cierto?, de enfrentamiento venga de larga data, porque son dos modelos evidentemente de país diferentes. Un modelo de reconstrucción y liberación y un modelo de dependencia económica terrible, económica, social y cultural impresionante. Horacio dijo también de nuestra marina mercante. Él recalcó el tema de los seguros. Los royalties de seguro se pagaban a la corona británica, pero Perón también lo que hace es crear el Instituto Nacional de Reaseguros, es decir, el reaseguro también quedaba para el país ese dinero. El reaseguro de las compañías aseguradoras también quedaba para el país, cuando antes ese reaseguro también quedaba para las compañías inglesas que aseguraban nuestras cargas al exterior. Y lo que dice Hernán García, el compañero Hernán, nosotros no fuimos beneficiados por poder participar en el Plan Marshall, el plan de reconstrucción europea que lanza los Estados Unidos. El Plan Marshall, Argentina no pudo participar en esa reconstrucción. ¿Podríamos haber participado? Sí, podríamos haber participado en esa reconstrucción. Pero evidentemente la Argentina, a pesar de haber firmado el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como una unidad continental, Argentina no puede participar en el Plan Marshall, le es vedado por los Estados Unidos esa participación. Y sí puede mandar buques de trigo y carne a una España que pasaba una guerra espeluznante, ¿no es cierto?, donde la Argentina va en ayuda de la madre patria, y es la única embajada que queda después que la España de Franco es bloqueada por Naciones Unidas. Así que era un todo integral la revolución peronista. Exacto. No sé si se podrá aplicar de la misma manera en el futuro, pero creo que hay pautas que sí se pueden aplicar con una voluntad política que necesariamente tiene que orientarse hacia ello, si no seremos otra cosa y no un gobierno peronista. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Alberto. Ahí, Horacio, ahí Leo te tiró una pregunta, compañero Leo, Pose, sobre si vos considerás que el IAPI, a mí me parece que es mucho más, para muchos más cuestiones, ¿no? El IAPI, pero bueno, Leo pregunta si vos entendés que la creación del IAPI tiene que ver con una herramienta para combatir estas evidentes restricciones que Estados Unidos e Inglaterra planteaban permanentemente a nuestra economía, ¿no? Claro, o sea, el hecho del manejo del... O sea, partimos de la base que, por eso se refleja después en la Constitución del 49, de que era una obligación del Estado el comercio exterior. Porque
como país agroexportador, nos guste o no nos guste, nuestra fuente de ingreso son las exportaciones, o sea, que el Estado esté al margen. En ese momento era Inglaterra quien había capitalizado todo, ¿no? Como decía el Tratado Roca-Russellman, éramos directamente una gema de la corona, una colonia más. Ahora, después, con la Segunda Guerra, recién citaron el Plan Marshall. Uno de los objetivos del Plan Marshall era destruir a Gran Bretaña. Y Estados Unidos estuvo interesado y lo consiguió. Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra, decae muchísimo, pero aparece Estados Unidos con todo su potencial, ¿no? Y evidentemente, a ver, hoy es un instrumento que yo creo que sería una utopía, pero hay otros instrumentos que pueden accedernos a que el Estado intervenga de alguna manera en el comercio exterior, ¿no? Que no sea un convidado de piedra. No sé si más o menos estaría eso en la idea. Perfecto. ¿Hay algún compañero que quiera hacer alguna pregunta? Si no, yo antes de darle para que Horacio dé algún concepto de cierre, tomando las cosas que dijo Horacio, dos comentarios nada más. Cuando Perón nacionaliza acá la compañera Kira dice, no quedó ninguna duda, bueno, mejor. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, bien lo dijo Horacio, no era nada más que las locomotoras y las vías de tren. 1 kilómetro de tierra a los costados de un lado y del otro de las vías de todos los ferrocarriles de la República Argentina pasaban a mano del Estado argentino.